Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios por su palabra. Gracias a Dios también por las cosas que Él sigue manifestando, las cosas que Él sigue hablando también a nuestras vidas, a la iglesia. Todo lo que el Señor nos está también hablando para prepararnos, ¿verdad? Para su venida, para las cosas que han de suceder antes de su venida, tanto en el mundo y principalmente en la iglesia, en el pueblo de Dios, que poco a poco iremos viendo cosas más maravillosas de parte de Dios, más sublimes, más grandes, pero también sumado a esto o juntamente con todo eso mover de Dios, podemos saber un mover del enemigo, ¿verdad? Que estamos tratando a través de la palabra, pues, o Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra, pues nos está preparando, nos está alertando para que nosotros podamos estar listos para ese momento, ¿verdad? O ese tiempo que ha de suceder. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? Que tienen que suceder porque así está escrito, y pues nosotros las tenemos que recibir, debemos de tener el entendimiento y la preparación interna, ¿verdad? En la mente, en el corazón, en el carácter, para que nuestras vidas puedan resistir aquellas cosas que puedan venir de parte del enemigo, y que Dios le va a permitir para así como iglesia estar listos, estar formados, estar preparados también para su venida. Entonces, en ese sentido, pues estamos tanto en tiempos muy gloriosos como en tiempos peligrosos, ¿verdad? Gloriosos por lo que vamos a ver de parte de Dios, y peligrosos por aquellas cosas que se van a presentar de parte del enemigo, y que si no estamos preparados, pues nos pueden tomar de sorpresa, ¿sí? Y nos pueden llevar a una confusión. También estamos entendiendo con todo esto, pues que estamos entrando a tiempos de mucha apostasía, de mucho engaño. El Señor Jesús, cuando les habla a los discípulos acerca de las cosas que han de venir, por ahí el Evangelio de Mateo, al final, que es cuando menciona un poco de eso, cuando habla de las 10 vírgenes y empieza a dar una explicación el Señor de su venida, ¿verdad? O lo que va a acontecer antes de su venida, pues habla varias cosas, ¿verdad? Pero creo que el común denominador, como se dice, es el engaño, ¿verdad? Entonces vamos a ver mucho engaño, mucha confusión. Entonces de ahí la necesidad, hablando ya como siervos de Dios, como ministros, de ser muy bien formados, no tan solo para identificar el engaño, sino para evitar ser un instrumento de engaño, y que así el enemigo, a través de nuestras vidas ya confundidas, ya equivocadas, pues vaya a usarnos para engañar a otros. Eso es algo ya más inclinado a lo que es la apostasía, ¿verdad? Cuando ya nuestras vidas pues están totalmente desviadas o apartadas de la verdad y están siendo un instrumento de confusión para otros. Entonces, pues son tiempos peligrosos en ese sentido, ¿sí? Y debemos de estar muy alerta. Por eso, como iglesia, pues no podemos perder el tiempo, ¿verdad? Debemos de estar bien centrados, bien definidos también de las cosas que vienen, y estar en ese entendimiento, ¿verdad? Y que como ministerios pues requerimos esa formación para poder evitar llevar a la iglesia a una confusión terrible. Entonces, pues bueno, pues, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas, que hable a nuestro corazón, que Él siga ministrando nuestro espíritu, nuestra alma, y que su palabra pues siga cayendo en nuestro ser y nos siga edificando como hasta el día de hoy. Padre, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú has estado hablando, las cosas que quieres hacer. Señor, abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestros ojos, Señor. Amplíanos la visión por amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos a nunca ser un pueblo que dé vueltas en el monte, como le sucedió a Israel, Señor, cuando salieron de Egipto, Padre. Bendito Dios, que se enfocaron en el dar vueltas en un monte, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a crecer, a entender, Señor, todas aquellas cosas, Padre, que en nuestra ignorancia podemos estar
Señor, ignorando o estamos evitando o como dice la Escritura, tomando lo bueno o lo malo como bueno y aquellas cosas buenas que vienen de ti, rechazándolas, Señor, porque hay una confusión terrible en nuestras mentes. Abre nuestro entendimiento, amplíanos la visión, el panorama en tu reino, Señor, y que nuestras vidas puedan enfocarse totalmente en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendito Dios. Amén. Bueno, la semana pasada pues quise hablar acerca del Salmo 22. Pues en este día quisiera mencionar aquellas cosas que pude ver en este Salmo, ¿verdad? Sé que hay mucho. Sabemos que la palabra de Dios no la podemos como encerrar, ¿sí?, en un solo concepto. Sí, la palabra de Dios pues es un todo, ¿verdad? Y que a medida que pasan los tiempos pues se va revelando acorde o conforme la necesidad que tenemos como iglesia. La palabra de Dios, ¿verdad? No nuestros métodos ni los métodos humanos, ¿verdad? Nosotros como iglesia pues no tenemos necesidad de usar métodos de este mundo para la edificación de la iglesia. Gracias a Dios tenemos su palabra, la guianza del Espíritu Santo, el recurso excelente y glorioso de lo que es la oración, entre otros recursos que complementan nuestra vida de oración, ¿verdad? El ayuno, las vigilias, las veladas, que todo eso pues nos ayuda a que nuestro espíritu vaya en crecimiento, ¿verdad? Y un crecimiento acelerado. Sí, somos un pueblo de vigilia, de ayuno, de oraciones, de mucha palabra, pues vamos a tener un crecimiento cada vez más acelerado. Sí, somos un pueblo que se conforma con lo común, sí, nuestros domingos de reunión, no que estén mal, pero si solamente enfocamos nuestra vida espiritual a un domingo de reunión, pues entonces vamos a estar muy limitados. Sí, hay gente que ni eso, ¿verdad? Pero hay mucho más recursos. Sí, hay discipulados en las iglesias, hay reuniones de jóvenes, de adolescentes, de varones, de mujeres, de matrimonios, o sea, hay muchos recursos. Hay veladas, hay vigilias, hay convocarnos al ayuno, como lo ha estado haciendo nuestro pastor. Todas esas cosas pues aceleran nuestro crecimiento, ¿sí? Porque nos hacen menguar a lo nuestro y nos hacen crecer a las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces acelera nuestro crecimiento espiritual y pues se va notando ese desarrollo espiritual por el entendimiento, entre otras cosas, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona así muy específicamente cómo se va notando el desarrollo espiritual o el crecimiento espiritual de una persona. Obviamente a manera general pues se ve en el carácter, ¿verdad? En el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto se va desarrollando en aquella persona, pero también de una manera más específica se ve, el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 13, menciona después de que da todo el listado de lo que es el amor y nos lo describe, pues nos dice, entre otras cosas, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Entonces, en ese sentido, pues podemos comprender cómo identificar qué tan crecidos o desarrollados estamos en nuestro espíritu. Pues hay que ver cómo pensamos, cómo hablamos y cómo juzgamos. ¿Sí? Si nuestros pensamientos son gobernados por pensamientos del mundo, por pensamientos de un corazón herido, por las heridas del pasado, por los temores del pasado, ¿qué gobierna nuestra mente, verdad? Si lo que está gobernando nuestra mente es más el pasado, más el pecado, pues podemos decir con toda seguridad no estamos creciendo, ¿sí? Obviamente hay una lucha en nuestra mente, pero si vamos venciendo esa batalla y nuestra mente se va renovando al conocimiento de Dios, pues entonces estamos creciendo. ¿Qué gobierna nuestra mente? ¿Qué gobierna nuestros pensamientos? Ahí podemos definir, por eso digo ¿qué gobierna? Porque todos pasan por nuestras mentes, ¿verdad? Pensamientos incorrectos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que gobierna nuestra mente? Entonces cuando hablamos de mentalidad, pues no solo hablamos de pensamientos fugaces, ¿verdad? Sino hablamos la forma en la que vemos, en la que analizamos las cosas o percibimos las cosas. Bueno, ahí podemos definir a manera personal, no al juicio o el juzgar a los demás, sino en un examen personal,
qué tan crecidos estamos. Sí, si lo que gobierna nuestra mente son los miedos, son los complejos, es el celo, es el odio, el resentimiento, es la depresión, la frustración o el orgullo, la altivez, pues podemos decir con toda seguridad, no estoy creciendo, porque todavía mi mente es gobernada, todavía pienso como piensa un niño, ¿sí? De una manera muy egoísta. Lo mismo, ¿verdad? Hablar, el lenguaje que tenemos, ¿sí? Y el lenguaje pues no es nada más, no es como fingir, ¿sí? Tratar de hablar positivo, ¿sí? Para atraer lo positivo, ¿verdad? No, este es un lenguaje producto de la fe. Como dice la palabra de Dios, que aquel que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de la abundancia que hay en nuestro corazón, en algún momento va a hablar nuestra boca y lo podemos ver en nuestras conversaciones y en la oración. ¿Sí? Entonces, por más que finja una persona, en algún momento le va a salir lo que realmente tiene su corazón y le va a salir por la boca. Comentarios, pláticas, les digo, la oración, ¿sí? También lo que oramos, pues nos da cierta luz para entender lo que hay en nuestro corazón. Entonces, el hablar, ¿verdad? Lo que gobierna nuestra mente, lo que hablamos o el cómo hablamos. También dice ahí, juzgaba como niño, decía ahí el apóstol Pablo, el juicio que tenemos, cómo juzgamos, o en base a qué juzgamos las cosas, ¿verdad? En base a una lógica, en base a nuestros traumas, esto pasó, o hizo esto, o hicieron esto porque, ¿verdad? Y hay juicios que usamos en un razonamiento de un corazón dañado, de una mentalidad no renovada. Entonces, por eso vemos el orden que lo explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, si nuestra mente está mal, si nuestros corazones están mal, pues el juicio que usemos, pues no va a ser correcto, ¿verdad? Por eso habla la Escritura, que el espiritual todo lo juzga, y pues se refiere a que lo pone en balanza, lo analiza, pero su juicio es correcto, porque es una vida espiritual. Entonces, ¿cómo se ve esa vida espiritual? Lo que piensa, lo que habla y la manera en que razona o juzga las cosas. Entonces, si nosotros aprovechamos el recurso que hay en el ministerio o en los ministerios o en la iglesia, pues nuestro desarrollo va a ser más acelerado, siempre y cuando haya recursos en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces no hay recurso espiritual, ¿sí? A veces hay activismo, pero no recurso espiritual, y eso es diferente. Sí, el activismo es pensar que por la mucha actividad estamos haciendo la obra de Dios. No, todo lo que se hace, o toda actividad, vamos a decirlo así, que se hace en la iglesia, ¿sí? es el resultado de una vida de altar de los pastores o del liderazgo, ¿sí? Entonces aquella actividad o aquel evento o actividad que se tenga en la iglesia, bueno, tuvo que salir del lugar secreto, y eso le corresponde al pastorado, le corresponde a los ministros o al liderazgo, ¿sí? Por ejemplo, el área de, no sé, de los niños, ¿no? Pues los maestros, los líderes de los niños estuvieron orando, estuvieron clamando a Dios, y Dios les mostró que tenían que hacer cierta actividad en el área de los niños. Lo mismo en la alabanza, lo mismo en los jóvenes, en los matrimonios, en todas las áreas, ¿verdad? Entonces no puede ser producto de una emoción, producto de una ocurrencia, o el producto de lo que vemos en otras iglesias, y yo también lo quiero hacer. No, por eso yo puedo tomar enseñanza, claro que sí, pero yo necesito estar delante de Dios, como lo hacía el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús no salió a otras ciudades, o no hacía otra obra o campaña, si lo queremos ver así, de evangelizar o de obrar como misionero o de predicar en sinagogas, si primero él no estaba en el lugar secreto. Ni siquiera los discípulos los llamó al ministerio sin pasar toda la noche orando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las decisiones o los pasos que hacía el Señor, o vamos a decirlo así, las actividades de su ministerio, eran el resultado de una vida de altar. Entonces, si las cosas que hacemos como ministros o como iglesias, como líderes, no son resultado o no se produjeron en el lugar secreto, entonces se puede convertir en activismo, ¿sí? Y el activismo cansa,
y no nos lleva al crecimiento, ¿verdad? Porque el activismo solo es estar haciendo las cosas por emociones, o haciendo las cosas por competencia, o porque a otro le resultó. Yo también lo tengo que hacer para que a ver si a mí me resulta también. No, mis hermanos, hay que estar en el lugar secreto, ¿sí? Y si Dios no te dice que hagas lo que hizo el otro, no lo hagas. Amén. Aunque sea un buen método, o simple y sencillamente fue una estrategia que Dios le dio a aquella iglesia, aquel ministerio, nos va a servir si aprendemos de eso, pero Dios tiene una estrategia también para nosotros. Entonces, necesariamente tengo que estar en el lugar secreto para yo obrar en base a la revelación que Dios me dé a mí como pastor, ¿sí? O como líder. Entonces necesitamos, el problema nuestro es que nos es más fácil ir al método que al lugar secreto, ¿verdad? O a la oración, porque es más rápido la respuesta del método, ¿sí? A estar delante de Dios, ¿sí? Porque a veces Dios no te responde a la primera. Tienes que pasar, incluso puedes hasta durar años esperando una respuesta, ¿verdad? Yo siento hacer esto, Señor, siento hacerlo, siento que esto lo debería hacer en el ministerio, pero bueno, es un sentir. Yo vengo a tu presencia. Si no me confirmas el sentir, si no me das una escritura donde me confirmes que sí es tu voluntad, Señor, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si me mantengo ahí, bueno, va a llegar un momento donde Dios nos va a hablar como líderes o como pastores y nos va a decir, hay que hacer esto, ¿verdad? Hay veces que Dios no te responde en ese momento y te responde 1 o 2 años después y te dice, ahora sí, eso que sentiste hace 2 años, ahora sí hay que hacerlo. Y así, ¿verdad? Y bueno, lo ideal es que así nos movamos como iglesias, como ministerios, porque esa es la forma que enseñó Jesús, ¿verdad? Imagínense el Señor con todo el entendimiento que tenía, con toda la revelación que tenía, con el saber la función que él iba a desarrollar en este mundo, y tener que esperar hasta los 30 años, ¿sí? Para poder empezar su ministerio. Por eso yo creo que a los 12 años que estaba en el templo, él hablaba con los fariseos, ¿verdad? Que es lo que nos dice la Escritura. El Señor Jesús, en una de las fiestas donde suben a Jerusalén sus padres terrenales a adorar a Dios o a celebrar la fiesta, pues resulta que el Señor pues se pierde, ¿verdad? Y lo encuentra en el templo, haciéndole preguntas, hablándole a los religiosos, a los fariseos de su tiempo. Y pues yo creo, ¿verdad?, que era como una necesidad de ya quiero hablar, ya quiero empezar. Entonces él tuvo que esperar 30 años, a los 30 años de edad, para empezar a trabajar en su ministerio y empezar con la actividad, ¿verdad? Entonces, pues si él tuvo que esperar eso, pues nosotros tenemos que esperar también, claro, ¿verdad? En algunas situaciones pues ya no vamos a esperar 30 años, pero la enseñanza es que hay que esperar, ¿verdad? Y esperar en su presencia. Y créame que cuando ya Dios diga, ahora sí, ya dale, ¿verdad? Y dé el banderazo de salida, entonces las cosas se van a dar más rápido, ¿sí? Créanme, a veces esto es nuestro razonamiento lógico, ¿verdad? Sentimos que se nos va el tiempo, que pasan los años y Dios no quiere que yo haga tal cosa. ¿Por qué me detiene si está viendo que esto es necesario? Créame que lo que no pasa en 10 años puede pasar en un mes, ¿sí? Dios no tiene límites, ¿verdad? Entonces a veces pues nos desesperamos, que es que Dios no me deja, y es que Dios no me responde, y es que Dios, Él sabe la necesidad y lo tengo que hacer porque esto ya es importante, y Señor, y Dios puede decir, no es el tiempo y te esperas, ¿verdad? Y sentimos la desesperación, es que están pasando los años, y podemos usar ciertas justificaciones como para que ya dame el tiempo, ya dame el banderazo. Pero Dios puede decir, pues no, todavía no. Y pareciera como que, Señor, pues ya. Como si Dios no le importara, ¿verdad? Y no es que no le importe, lo que pasa es que Dios no tiene límites y el tiempo no es algo que Él lo limita. Por eso la Escritura dice que un año son como 1000 para Dios, ¿verdad? Y 1000 es como un día, ¿sí? Entonces, lo que Dios no hizo en 10 años lo puede hacer en un mes, ¿verdad? Entonces, por eso Dios no le preocupa el tiempo. Lo que le preocupa a Dios es nuestra formación, ¿verdad? Porque si yo no estoy formado,
¿sí? Formado en el carácter, en la mentalidad, como ya lo explicábamos, entonces sí pueden pasar muchos problemas y problemas que pueden traer consecuencias eternas, ¿sí? Donde mi vida se puede perder y la vida de otros también se pueden perder por mi mala formación o mi falta de formación. Otra vez, ¿verdad? Formación del carácter, formación en cuanto al ministerio. Yo estoy hablando de eso y en este Salmo 22 pues es algo que yo puedo ver en cuanto a la formación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no somos formados como ministerios, pues podemos caer, o estamos en el riesgo de caer en apostasía. Usted se puede dar cuenta que en Hebreos, donde habla acerca de la apostasía, es Hebreos 6 me parece, en esa parte habla de la falta de crecimiento, ¿sí? Déjame ver si lo encuentro y luego ya vemos si nos alcanza el tiempo. El Salmo 22, que es donde habla acerca de formación, porque es un salmo que habla de la cruz, ¿verdad? Fíjense, es Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Usted sabe o lo debe saber que perfección en la Biblia no se refiere a no errar o a no cometer errores o a ya no tener fallas, se refiere a madurar, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de rudimentos, pues está hablando de un tipo de enseñanza, ¿sí? No sé si es aquí mismo, pero bueno, por ejemplo, el apóstol Pedro menciona un tipo de enseñanza, que es la leche espiritual no adulterada, de ser como niños. Entonces, es una estatura de fe o espiritual y es un tipo de alimento para esa estatura. Entonces, los niños requieren leche espiritual. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues es un tipo de enseñanza, ¿verdad? Las cosas muy básicas, ¿sí? Para que nuestra fe se empiece a echar raíces, ¿verdad? Como es el amor, el sacrificio de Cristo, ¿sí? El amor de Dios que Él nos tiene, el perdón que nos entregó por medio de la cruz, de su sacrificio. Y eso, pues, si es una leche no adulterada, porque aún en ese tipo de alimento también se adultera o se corrompe a veces la enseñanza, o se distorsiona el mensaje. Entonces, si yo lo recibo leche genuina, no adulterada, o un mensaje correcto en ese nivel o en esa estatura espiritual, pues entonces mi fe se empieza a enraizar o a echar raíces en el Señor. Y entonces voy a otro alimento espiritual, ¿verdad? Mi ser espiritual o mi vida espiritual crece, ¿sí? Y entonces requiero otro tipo de alimentos, que son lo que menciona aquí, los rudimentos, ¿sí? Pero entonces el escritor de Hebreos dice, pero ya no leche, ya no rudimentos, avancemos hacia la perfección. Y eso se refiere, vámonos a la madurez, ¿verdad? Entonces ya empieza a hablar ciertos rudimentos, ¿verdad? Que son los fundamentos de nuestra fe o nuestro credo, vamos a decirlo así. Que es lo que fundamenta nuestra fe, el por qué creemos en Jesús. Y es donde habla los fundamentos de doctrina, ¿verdad? O lo que nosotros conocemos como el discipulado, ¿sí? Bueno, entonces, después de eso ya empieza a hablar algo, como que cambia un poco las cosas. El versículo 1 y 2 habla acerca de eso, ¿verdad? Acerca de los rudimentos, ¿sí? Los fundamentos de doctrina. Pero el versículo 4 ya cambia, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Bueno, si lo seguimos leyendo, pues lo seguimos leyendo. Pues así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, la sana doctrina, la leche, los rudimentos, la vianda sólida que menciona este mismo libro de Hebreos. Y cayeron otra vez. Versículo 6, los poderes 5, los poderes del siglo venidero. Versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Está hablando de gente que llegó a una perfección o una madurez. Pero ojo, está hablando en un contexto de crecer, ¿sí? De ir hacia la perfección, le dice el primer versículo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir o qué podemos entender con esto? Que cuando una persona no se extiende o no avanza hacia la perfección o hacia la madurez, siempre va a correr el riesgo de caer en apostasía, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que aspirar a la madurez y como iglesia,
como pastores, como ministros, como líderes, debemos de tener el recurso espiritual, porque aquí está hablando de gente que participó de todo el recurso de Dios, ¿sí? El problema fue que a pesar de tener todo el recurso, recayó, ¿sí? Y ya no buscó el arrepentimiento. Entonces, es un riesgo tremendo, ¿sí? No tener el recurso espiritual, porque ese recurso, al no tenerlo, nos va a llevar, ¿qué es el recurso espiritual? Pues es la leche espiritual, son los rudimentos, y es la vianda sólida, que también lo menciona esta escritura, ¿sí? El apóstol Pablo, me parece que también lo menciona, no sé si es aquí en Hebreos, donde se menciona, no recuerdo, pero hay escrituras donde se dice, ¿verdad? Creo que sí es en Hebreos. Yo quisiera hablar de estas cosas, acerca del sacerdocio, de estas cosas hay mucho que hablar, me parece que es al final del capítulo 5 Hebreos, ¿sí? Pero no puedo, porque se han hecho tardos para oír. También lo mencionó el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿sí? Donde habla a los corintios, también se los dice, es que ustedes no les puedo hablar de estas cosas, no les puedo hablar como espirituales, como gente madura. Entonces, ¿por qué? Porque entre ustedes hay chismes, hay contiendas, hay pleitos, hay divisiones. Eso los hace carnales o los hace niños. Entonces, yo no puedo hablar de estas cosas. Entonces, ¿cuál es el recurso espiritual de Dios? Pues es la leche espiritual, son los rudimentos, la vianda sólida, que todo tiene que ver con palabra o enseñanza. Y obviamente, el recurso espiritual que hay en los ministerios, ¿sí? La enseñanza, y bueno, otra cosa que se llama impartición. Amén. Los dones son herramientas, hay muchas cosas que se mueven dentro de la casa de Dios. Entonces, si como ministro, si yo no tengo el recurso espiritual, ¿sí? Entonces solo voy a entretener. Y si solo entretengo, siempre voy a tener niños. Y a medida que pasen los años, si estos niños no maduran, niños espiritualmente hablando, si ellos no crecen, van a ser los más propensos a caer en el engaño. Y esa sangre, ¿sí? O esas vidas, ¿sí? Dios las va a demandar de mí como ministro. Si por mi negligencia, por mi apatía, por mi mediocridad o por mi orgullo religioso, porque a veces somos así, somos tan orgullosos en el sentido religioso y en todo sentido, ¿verdad? Orgullosos de que nadie meta las manos aquí, yo soy el que está edificando, ¿sí? Y nadie sabe cómo llevar la obra, o sea, no nos dejamos enseñar, ¿sí? Entiéndalo, mi hermano, el discípulo no deja de ser discípulo nunca. Eso significa que por más grande que llegue su ministerio, sigue siendo discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que nunca va a dejar de aprender. Entonces, si yo caigo en ese orgullo espiritual de que yo sé todo, nadie sabe todo lo que yo sé, pues entonces vamos a cometer errores, ¿sí? Y esos errores nos van a llevar a limitar nuestro ministerio y por consecuencia limitar las vidas que están bajo nuestro ministerio. ¿Y qué va a pasar? Pues que esas personas no van a crecer. Yo no estoy creciendo como pastor o como líder, no está creciendo el pueblo que está bajo mi liderazgo o mi responsabilidad. Obviamente la iglesia es del Señor y las almas son de Dios. Sí, por eso mismo digo, Dios va a demandar esas vidas de la mano de aquellos ministros, ¿sí? Que solo están entreteniendo vidas. Amén, que pensamos que por el mucho activismo y porque la gente se involucra en mucho activismo quiere decir que están creciendo. No necesariamente es así. Amén, entonces por eso lo vuelvo a decir, como decía en un principio, toda actividad, ¿sí? Que se da en la iglesia, reuniones especiales, congresos, eventos, campañas evangelísticas, cosas de ese tipo, vigilias, veladas, todo lo que Dios empuje a la iglesia o se tenga como actividad, tiene que salir del lugar secreto, ¿sí? Para que esto tenga un resultado o sea realmente un recurso espiritual para las almas. Entonces, qué responsabilidad tremenda es el ministerio, ¿sí? No es nada más saber hablar, no es solo tener colgado un recuadro con el título de teología o título de licenciatura en el pastorado. No, esto requiere formación de la mente, formación del carácter, ¿sí? Formación
de las actitudes, del comportamiento, se requiere. Por eso a Dios, mis hermanos, Dios todo lo puede hacer en un instante, ¿sí? Pero donde más dedica tiempo el Señor es en la formación, porque Dios sabe que si un vaso o un instrumento en sus manos o una vida no está bien formada, va a echar a perder no solamente su vida, va a echar a perder a otras vidas. Entonces, por eso usted ve que Jesús, los 3 años y medio de ministerio, los dedicó especialmente o se enfocó totalmente a los discípulos. Él obró. Usted ve el Sermón del Monte, por ejemplo. El Sermón del Monte no es solo para la multitud, ¿sí? El Sermón del Monte era para los discípulos, ¿sí? Prácticamente las cosas que él hacía no era nada más para que la gente lo conociera. Él lo hacía para enseñarle a los discípulos. Las persecuciones que sufría Jesús en su ministerio, las sufrían sus discípulos y el Señor lo sabía, ¿sí? Por eso hay un momento donde les dice, ¿verdad? Ustedes han estado conmigo en todas mis pruebas. O sea, perseguían a Jesús, perseguían a los 12. Y por eso el Señor les dijo, yo les asigno un reino, ¿sí? Ustedes se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Pues hay mucha enseñanza y muy bonita, ¿verdad? Lo que quiere decir es que probados y aprobados se te delega autoridad. Así se mueve el reino. Amén. Aquí el reino de Dios no se mueve como se rige las cosas en este mundo, ¿verdad? Aquí no es por palancas, no es por compadrazgo, no es porque eres familiar de... No, aquí es por formación. Amén. Entonces, yo acepto la formación de Dios, ¿sí? El resultado va a ser que se me va a delegar algo. Amén. Entonces, si el pastorado o el ministerio no está formado, podemos llevar al engaño a la iglesia. Amén. Y presentar modelos incorrectos, ¿sí? ¿Por qué es importante todo esto? Porque estamos en tiempos de apostasía. Porque estamos entrando a mucho engaño. Amén. Y como el engaño que va a ir subiendo de tono, ¿sí? Ahorita a lo mejor solo oímos palabras, oímos doctrinas o enseñanzas. Va a venir el tiempo en que vamos a ver una operación de poder. Sí, vamos a ver milagros, pero que no son de Dios. Entonces, si ahorita no entendemos estas cosas, pues cuando aquello se presente, si por una actitud o una forma de pensar nos mueve o nos confunde, ¿qué va a hacer? Que el día que veamos que un paralítico se levanta por el poder del diablo, nos va a confundir. No nos va a confundir, nos va a tener engañados. Entonces, por eso la formación. Entonces, si somos pastores, si somos ministros, necesitamos la formación, si aspiramos al ministerio. Entonces, por eso quise leer esta escritura de Hebreos, que está hablando de extenderse a la madurez, y luego habla apostasía. ¿Sí? Por eso digo, ¿verdad? Está hablando de apostasía en un contexto de crecimiento espiritual. Quiere decir, o es lo que puedo entender, que una persona que no quiere crecer o que no está creciendo en las cosas de Dios está propenso a eso, a apostatar, a recibir el engaño. Por eso lo dice Efesios 4, ¿verdad? Para que no seamos niños fluctuantes. O sea que tenemos que crecer, y por eso hay recursos. Los recursos que menciona Efesios 4, pues son los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es la enseñanza y la ministración de esos 5 ministerios que nos van a sacar de ser niños fluctuantes. Fluctuantes es que no está estable, ¿sí? Niños fluctuantes, así es un niño espiritual, es una persona inestable. Amén. Pero si nos dejamos enseñar y formar, en este caso, o ministrar por estos ministerios, los 5 que menciona Efesios 4:11, pues entonces esa niñez espiritual va a crecer y nos va a llevar hacia la madurez, ¿sí? Pues para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Viento es lo mismo que espíritu, o espíritu significa viento. Entonces no es nada más vientos de doctrina, son espíritus en la doctrina. Amén. Entonces, porque la palabra es espíritu, ¿sí? Yo imparto espíritu cuando estoy hablando o enseñando, ¿verdad? Entonces, pues hay varias cosas ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces,
¿Por qué hablamos todo esto? Lo vuelvo a decir así, porque estamos en tiempos, o estamos entrando en tiempos de apostasía. 1. ¿Sí? 2, porque el Señor va a venir por una iglesia que ha llegado a una madurez, ¿sí? O ha crecido. Amén. O es la iglesia que lo va a representar en este mundo, una iglesia madura, ¿sí? No una iglesia fluctuante, no, la iglesia que va a representar al Señor en este mundo es una iglesia madura, una iglesia de guerra, ¿sí? Una iglesia que se parezca a Él, amén, que refleje su imagen, ¿sí? Y pues la otra, ¿verdad? Que si no somos formados, no somos buenos administradores de nada, ni de lo terrenal, ni de lo espiritual, ¿sí? Y corremos el riesgo, no corremos el riesgo, eso va a suceder. Cuando no somos formados, vamos a confundir, ¿sí? Cuando no somos formados, vamos a confundir vidas, amén. Entonces, acuérdese lo que decía, cuando el Señor está hablando acerca de los tiempos finales, habla muchas señales, ¿verdad? Señales dentro de la iglesia, falsos ministros, falsos obreros, falsos ungidos, ¿sí? Señales fuera de la iglesia, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambre, ¿sí? Entonces, señales tanto uno en otro lugar, pero hay un común denominador que ya lo mencionaba ahorita, que es el engaño, ¿sí? El engaño, tanto fuera y dentro de la iglesia, el engaño. Entonces, si no hay una formación en el carácter, en la mentalidad, ¿sí? Vamos a ser un instrumento de engaño o vamos a recibir el engaño. Entonces, requerimos una formación de parte de Dios. Y el Salmo 22 habla de formación, mucha formación, porque el Salmo 22 habla de la cruz, ¿sí? Habla del sacrificio de Cristo. Es un salmo profético, ¿verdad? Que está pues profetizando el sacrificio del Señor, pero en esencia, o como lo podemos leer, pues está hablando de la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que dos cosas, ¿verdad? Una sería el no llevar la cruz, ¿sí? Nos va a llevar a la malformación. Fíjese, esto es una etapa del cristianismo muy tremenda. Una etapa en la que estamos envueltos en este mundo, la etapa de la mucha información, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde hay mucha forma de informarnos, ¿sí? Mucha forma de aprender, mucha forma de conocer. Y es muy fácil, ¿verdad? Aprender cosas que muchos años atrás pues no se aprendían, no había tanta facilidad, ¿sí? Yo recuerdo hace años cuando iniciábamos, por ejemplo, me acuerdo porque era algo que yo deseaba mucho. Había una vez se sacó un Nuevo Testamento como en 4 versiones, pero escrito. Era emocionante ver eso. Ahora uno tiene una Biblia en un celular con 20 y tantas versiones. O sea, hay mucho recurso, ¿verdad?, que te informa, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de las redes sociales. Entonces estamos en una etapa donde hay demasiada información, pero lo que no hay o es muy escaso es la formación. Por eso podemos decir, ¿verdad? Es la generación más informada, ¿sí? La actual. Pero es la es la generación más mal formada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho distractor, ¿sí? Y hay mucho egocentrismo, demasiado, ¿verdad? Por la fama, por el deseo de reconocimiento, porque ahora hay más recursos para hacerte famoso, ¿sí? Y entonces eso, por consecuencia, pues alimenta el yo. Entonces, por eso es la generación más informada, pero más mal formada. Y eso está no solo en el mundo, eso está dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, imagínense ministros muy informados, pero muy mal formados. ¿Qué van a producir? Engaño, ¿sí? ¿Qué van a producir en las almas? Niños engañados, llevados por doquiera viento de doctrina, niños fluctuantes, ¿sí? Entonces no es mala la información, el problema es la falta de formación, ¿sí? De hecho, yo tengo que informarme, tengo que aprender, tengo que conocer, tenemos que romper esa estructura que tiene el mundo de la iglesia, porque esa es la estructura que le hemos mostrado al mundo, de gente ignorante. Si no, el cristianismo no somos gente ignorante, al contrario,
¿verdad? Entonces, no es malo conocer, no es malo aprender. Yo recuerdo una vez, yo le pregunté al Señor, porque pues, es un deseo de aprender y conocer y aprender y muchas cosas. Y yo recuerdo que Dios me hizo sentir su voz y me dijo, tú puedes aprender todo lo que tú quieras, pero nunca descuides los fundamentos. Y se me vino la escritura, ¿verdad? Donde dice, si los fundamentos fueran quebrantados, ¿qué ha de ser del justo? ¿Sí? O sea, tú puedes conocer todo lo que quieras, aprende, estudia, investiga, lo que quieras, ¿sí? Pero si descuidas los fundamentos, los principios, el servicio, la oración, la honra, la humildad, todo lo que tiene que ver con carácter, la iglesia, pues estás perdido. Con toda tu información no tenemos nada, ¿verdad? Entonces por eso aprende lo que quieras, pero no descuides los fundamentos, ¿sí? Porque no es la información lo que te fundamenta. Amén, eso es solo conocimiento. Pero lo que va a cimentar tu vida, ¿sí? Es la formación en base a principios de Dios. Entonces, este Salmo 22 habla de mucha formación y habla lo que puede suceder por no ser bien formados, ¿sí? En resumen, ¿verdad? Habla de la cruz. Entonces, ¿qué me hace entender esto? Que el padecimiento me va a formar, ¿verdad? Y esto es algo que se nos enseña bastante. El padecimiento, porque obviamente al hablar de la cruz, pues estamos hablando de padecimiento o de la negación del yo. O sea, es doloroso, ¿sí? El método de Dios, vamos a decirlo así, de formación, pues no es tan agradable como a veces uno quisiera, ¿sí? A veces son procesos dolorosos, ¿sí? Todos tenemos que pasar por algo, todos, todo el que aspira a servir a Dios, eso va al cajón en su formación o en su vida. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que ser procesado en algo. ¿Por qué? No porque a Dios le guste ver sufrir a la gente, es porque nuestra vida, y eso hay que entenderlo, no está formada, está destruida, ¿sí? En base al criterio o concepto de Dios, o a la mente del Señor, al carácter de Dios. Entonces, como está tan destruida, nuestras vidas, destruidas por el pecado, destruidas por Satanás, destruidas por generaciones y generaciones viviendo bajo la esclavitud del pecado, nuestra vida no es capaz, ¿sí?, de retener y de administrar correctamente lo que viene de Dios, ¿sí? Como no es capaz, entonces Dios sabe que tiene que formarnos y a Él no le interesa, pues no se desespera, ¿sí?, por estar formando años a una persona, porque lo vuelvo a decir, ¿verdad?, como decía al principio, lo que Dios se tarde en 400 años, bueno, me acordé de el cautiverio egipcio, ¿verdad?, de Israel en Egipto, 400 años. Dios como que no se desespera, procesando, porque Él sabe bien que si aquella persona permite que Dios le meta las manos y lo forme, lo que no se logró, lo vuelvo a decir para que esto no sea de consuelo y de entendimiento, lo que Dios no hizo en 30 años de proceso, o lo que no alcancé en 30 años de proceso, en un mes puede venir. Acuérdese de la predicación de Pedro, ¿sí? En una predicación, 3,000 almas se ganaron. El libro de los Hechos, ¿verdad? 3,000 almas en una predicación. Lo que a lo mejor en otro tiempo o sin la formación que ellos tuvieron, más la impartición que recibieron, hubiera costado años ganar 3,000 almas, y más en el lugar donde ellos estaban, ¿verdad?, que era Jerusalén, un pueblo extremadamente religioso, pero 3,000 almas recibieron a Jesús por un mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que Dios todo lo puede hacer en un instante, pero a Él donde le dedica tiempo, vamos a decirlo así, es en la formación de nuestro carácter, en la formación de nuestra vida, ¿sí? Y Dios no se va a detener, o no, como decimos entre nosotros, ¿verdad?, no se va a tentar el corazón, ¿sí?, para quebrantar un vaso y volverlo a formar. Si usted recuerda que eso es impactante, cuando Dios le dice a Ezequiel, te voy a quitar el deleite de tus ojos, ¿sí?, y le dice, voy a matar a tu esposa,
y vas a decirle esto y esto al pueblo, porque la muerte de tu mujer va a ser una señal, un mensaje profético, porque esos son las señales. Si las señales son milagros o cosas sobrenaturales que traen una enseñanza. Muere la mujer de Ezequiel y le dice a Dios, no quiero que llores, ¿sí? Y le vas a decir esto al pueblo. Y entonces dice así, al día siguiente, mi mujer murió, dice el libro de Ezequiel, e hice como Dios me mandó. No la lloró. Y ojo, ¿verdad? Porque dice el deleite de tus ojos. O sea, obviamente Ezequiel amaba a su esposa, ¿sí? Por supuesto que le dolió. Entonces, los procesos de Dios, las formas, los métodos, pues son especiales, ¿verdad? Y no siempre son cosas muy agradables. Por eso lo vuelvo a decir, vea el Salmo 22, léalo. Y es un tiempo de mucho padecimiento, ¿sí? Bueno, dice pues, Salmo 22, versículo 21, para no hacer muy larga esta lectura. Los versículos anteriores pues nos habla del padecimiento. Y hay mucho que aprender de este salmo. Menciona 4 animales que mencionan ahí o que vienen ahí: el perro, el león, el búfalo y no recuerdo qué otro, el toro. Esos 4 animales son tipos de 4 tipos de ministerio, pero equivocados, ¿sí? Esos estaban ahí, pero debajo de la cruz, ¿sí? Y pues ahí hay enseñanza, ¿verdad? Cuando nosotros no somos formados o no estamos en la cruz, podemos caer en convertirnos ministros como un toro. Un toro es un semental, o sea, tiene su esperma. Un buey es diferente. Un buey es un toro castrado, o sea, no tiene esperma ya, y ni cómo producirlo, porque el toro se usaba como semental, o sea, para la reproducción. Pero el buey no, el buey se usaba para el trabajo de la tierra. Y la Biblia dice que los siervos de Dios son como los bueyes, ¿verdad? No pondrás bozal al buey que trilla, es el apóstol Pablo, hablando específicamente de los apóstoles. ¿Pero qué quiere decir? Que los ministros no pueden tener su propia semilla o su propio mensaje, ¿sí? Entonces, si yo no voy a la cruz, yo voy a tener mi propia semilla, mi propio mensaje, el humanismo, mi interpretación, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo, pero no por revelación, sino por mi criterio humano. ¿Y sabe qué voy a provocar? Voy a estar sembrando una semilla que no viene del cielo, sino que viene de mi corazón. Eso es engaño. Pero yo necesito ir a la cruz para no ser un toro. ¿Sí? Después menciona los leones rapaces, menciona, ¿sí? Un león tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el orgullo religioso, ¿sí? Porque eso tiene una referencia, una relación con Babilonia. Es muy amplio, ¿verdad? Pero una persona que no va a la cruz o que no acepta el quebranto de Dios, pues se puede convertir en un león, en una persona con orgullo religioso. Eso es Babilonia. Y confusión. ¿Por qué significa Babilonia o Babel? Confundir, ¿sí? Falsos modelos o modelos equivocados. Los perros menciona. Los perros, usted sabe que son los que mutilan el cuerpo de Cristo, lo dice el apóstol Pablo. Los que en vez de unir lo van descuartizando. Ministros incorrectos, ¿verdad? Por no aceptar el proceso. Y después menciona al búfalo, y el búfalo lo menciona en Job, que no es confiable y que no es capaz, ¿sí?, de servir como sirven los bueyes, ¿verdad?, en la tierra, arar la tierra. Pero menciona ahí, no, tú no puedes confiar en la fuerza del búfalo, por muy grande que sea. O sea, es gente de apariencia, pero que no sirve para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, que se sienten buenos o que son buenos, muy fuertes, muy sabios, pero no son, y lo dice ahí, ¿verdad?, no puedes confiar en su fuerza. Eso está en Job. Y le puedes confiar el grano para que lo lleve al granero. El granero tiene que ver con la iglesia. O sea, no es capaz de servir en la iglesia, aunque se vea grandote, aunque se vea sabio, aunque se vea espiritual, aunque se vea elocuente, aunque tenga el perfil o el porte, ¿sí? Si no es un buey, ¿sí?, o una persona formada, no es confiable. Y bueno, todo eso es enseñanza. Esos 4 tipos de ministros es en lo que podemos caer si no vamos a la cruz. Proceso, quebranto, etcétera. Versículo 21.
Sálvame la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, que eso ya lo explicamos. Hay una versión, es una versión más pegada al hebreo, que al final de ese versículo dice, me has respondido o me respondiste, pero lo hacen signos de exclamación. Por eso dice, líbrame los cuernos del búfalo, y luego ya menciona eso en aquella otra versión. Creo que es la Biblia hebraica, pues, me parece que sí se le conoce. Entonces, cuando termina ese versículo, dice, me has respondido, ¿sí? Y entonces viene el versículo 22. Lo que puedo entender es que ahí viene un antes y un después. O sea, es el quebranto, quebranto, hasta el versículo 21, quebranto, quebranto, proceso, prueba, trato, cruz, ¿sí? Pero al final de ese versículo, me has respondido. O sea, terminó el proceso. Amén. Terminó el quebranto, probado y aprobado. Y ve el resultado. De ahí en adelante, ¿sí? Viene el resultado de esa formación y el desarrollo de ese ministerio, que es muy amplio explicar. Pero vamos a ver nada más, al menos el versículo 22, ¿sí? Porque en el ministerio no se acaba de aprender. Estos versículos, en base a lo que yo estoy hablando, muestran un pastorado en desarrollo. Es hermosa la Biblia, ¿sí? O sea, aquí fue probado y aprobado para que se le delegara. Por eso dice el apóstol Pablo, se lo dijo a Timoteo, sí, se lo dijo a Timoteo, doy gracias a Cristo Jesús, al que me fortaleció y me tuvo por fiel. Entonces, fidelidad, pues se ve en el caminar, ¿sí? No es nada más en alguna ocasión. ¿Sí? Una persona fiel no se ve por una experiencia nada más, eso es un caminar donde ha mostrado lealtad a los principios, en este caso al Señor. Amén. Entonces Pablo fue probado, ¿sí? Y pues demasiado, ¿verdad? Y en su caminar mostró siempre lealtad, diferencia de Judas, ¿no? Judas, el que entregó al Señor, él no mostró lealtad, ¿sí? Y por eso pues fue desechado. Pero en el caso de Pablo, él lo dice así, doy gracias a Cristo Jesús, el que me fortaleció y me tuvo por fiel. O sea, en todo mi caminar, él me consideró leal, él, no yo. Él me consideró un hombre leal. Y lo dice ahí, poniéndome en el ministerio. Entonces los procesos de Dios nos van formando y nos van probando nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios. Si somos probados y aprobados, entonces se nos delega, ¿sí? En este caso un ministerio. Yo lo estoy enfocando al pastorado, ¿sí? Porque esta escritura, en base a lo que estoy hablando, es la formación de un ministro, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si no somos formados vamos a confundir gente, ¿sí? Y ahorita, mis hermanos, no es nada más una confusión humana, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que ignoramos cosas y hablamos a la ligera. Créame, ¿sí? Y lo veo en mi espíritu. Nubes negras que van entrando a la tierra, ¿sí? Lo que dice Isaías se va a cumplir. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. O sea, no solo va a haber una confusión por ignorancia, una confusión por falta de conocimiento, falta de revelación, vamos a decirlo así. Va a venir una confusión provocada por demonios, espíritus de confusión, espíritus de engaño, ¿sí? Donde ya no solo va a haber una convicción de mi error, bueno, convicción de que creo que estoy bien, estando mal, ya va a ser manipulado ese engaño por demonios. Entonces, si yo no permito el proceso, el trato de Dios, si no lo permití, ¿sí? Esa confusión me va a arrastrar. Entonces, por eso es tan necesario. Creo que las cosas están cada vez más aceleradas, ¿verdad? En cuanto a los tiempos de Dios. Creo que hay mucha gente que no dejó que Dios lo formara, ¿sí? Muchos ministros que es como si el tiempo de la formación se cerrara, ¿sí? Y pudiera Dios decir, yo ya no voy a tratar contigo, ¿verdad? Tú no te dejaste formar en este tiempo hasta aquí, ¿sí? Ahora, lo único que debes de dejar es que otro te enseñe. No sé, ¿verdad? No lo entendemos todo, pero creo que hay mucha gente que ha evadido el proceso, ¿sí? Que le ha sacado la vuelta, que se ha negado a llevar su cruz y que aún así pretende servir en el ministerio o está ejerciendo un ministerio. Lo que estamos provocando es presentar un mal modelo,
un toro, un buey, un toro, un león rapaz, un perro, un búfalo. Ese es el modelo que estamos presentando, no un cordero, no un buey, sino un león correcto, el león de la tribu de Judá, no un águila, como son los rostros o las dimensiones o el carácter del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces estamos proyectando un modelo equivocado, ¿sí? 4 caras, ¿sí? Como en el tiempo del Señor, ¿verdad? O como es el Señor, las 4 dimensiones o los rostros, ¿sí? Del Señor Jesús. Un león hablando de reino, ¿verdad? Un águila hablando de la deidad, la visión, ¿sí? La vida sobrenatural o espiritual. Un hombre, lo humano, la humildad, la mansedumbre, la sencillez del Señor Jesús, ¿sí? Y un buey hablando del servicio. Amén. Acá son otras 4 caras. Un toro, ¿sí? Uno que tiene su propio mensaje humanista, ¿sí? Su propia semilla. Un león rapaz, un león que roba, ¿sí? El orgullo religioso, que roba el corazón del pueblo o lo lleva a la ignorancia. Un ministro de confusión, Babel, porque eso representa el león, ¿sí? O Babilonia es representada en Daniel por un león, el orgullo religioso. Los perros, los que mutilan el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y los búfalos, los que aparentan fortaleza, ¿sí? Pero solo es apariencia, no son capaces de llevar la obra de Dios. Estos son 4 rostros distintos. O sea, es un modelo equivocado que podemos llevar si no dejamos que el Señor nos mate en la cruz o nos procese, ¿sí? Y si hacemos esto o no nos dejamos formar por el Señor, entonces vamos a llevar un modelo incorrecto. Por eso aquí precisamente dice esto, versículo 22, acuérdense, ya fue el antes y el después. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Por qué dice eso? O sea, me estás quebrantando, y como les dije en esa otra versión dice, me has librado, o sea, me sacaste del proceso. Y al terminar mi proceso, entonces anunciaré tu nombre. ¿Por qué dice así? El nombre normalmente tiene que ver con la identidad y el carácter de la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este proceso me hizo conocer tu nombre, tu carácter, tu identidad. León, águila, hombre, buey. Y así conocí al Señor como león, el reino, la mentalidad rey, el carácter de reino, la capacidad de conquista, el águila, la deidad, lo sobrenatural, ¿sí? La vida espiritual de Dios. Amén. La visión, la capacidad de subir a las alturas, una vida sobrenatural. El hombre, la humildad, la mansedumbre, todo lo que tiene que ver con carácter, ¿sí? Y la otra, el buey, el servicio, el que no tiene su propio esperma, su propio mensaje. Ese es tu nombre, tu identidad, quién eres tú. Pero eso no se conoce solo en un seminario, eso se conoce en la cruz o en la prueba. Entonces la persona que se deja procesar empieza a ver los rostros correctos del Señor, no los que se forman bajo la cruz. Hay que leer el Salmo 22 completo, ¿sí? Los 4 animales que se forman bajo de la cruz, ¿sí? No, se conoce el rostro o la identidad de Dios correcta en la cruz. Por eso dice, anunciaré tu nombre. Nadie puede anunciar el nombre de Dios si no conoce a Dios. Amén. Y ese conocimiento no es teórico. Ese conocimiento es de experiencia, ¿sí? Y esa experiencia, proceso. Y este proceso, tú me has respondido, tú me respondiste o me has librado. Salí del proceso. Y ese es como Moisés, ¿verdad? Bueno, el salir de ese proceso puedo anunciar tu nombre. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No llevo un falso evangelio, no llevo una doctrina adulterada, no llevo un falso modelo, 4 caras que no son las del Señor, que menciona Apocalipsis, que menciona el libro de Ezequiel. No, llevo los rostros correctos, la identidad o las dimensiones. Muchas escrituras que podamos citar, las dimensiones del reino de Dios. Llevo un modelo correcto porque vi tu nombre, tu identidad,
quién eres tú. Para eso se necesita la formación. Entonces dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. ¿Sabes qué es eso? Se te delegó. Amén. Se te dio una congregación o iglesia. ¿Pero para qué? Para que anuncies no lo que tú crees, no lo que tú piensas, no lo que dicen los demás, tu nombre. Amén. ¿Y qué es su nombre? Su carácter, su identidad, sus rostros. Entonces, pues hay algo muy profundo en todo esto. Ya de ahí empieza a hablar hacia arriba. O sea, es el pastorado que inicia y se empieza a desarrollar. Todo eso lo explica ahí. Amén. Y nada más usted lo va a ver, que menciona la congregación y lo dice gran congregación. O sea, es un crecimiento el ministerio. Pero bueno, eso ya no nos alcanza el tiempo. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero en el Señor que estas enseñanzas pues nos estén instruyendo y nos estén edificando. Como decía, pues uno trata de enfocarlo al ministerio porque ese es el sentir y porque pues uno ve que las cosas van a venir tremendas a este mundo y a la iglesia. Entonces tenemos que estar listos. Dios les bendiga y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Dios les bendiga.